Bienvenidos, amigos y amigas, al podcast de Un Paseo por Granada. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para toda esa gente que ama Granada, que es curiosa y que le encanta pasear. Este es tu lugar si eres de ese tipo de persona. Bueno, empecemos con el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de los Reyes Católicos y la Capilla Real. Ya hemos hablado de la fachada de la Catedral de Granada, hemos hablado de las capillas que hay en el interior de la Catedral de Granada y ahora vamos a hablar de la Capilla Real, que está anexa a la Catedral de Granada. Bueno, los Reyes Católicos mandan construir esta Capilla Real en 1504 y deciden que ese va a ser su lugar de enterramiento. La Capilla Real se construye entre 1505 y 1517 bajo la dirección de Enrique Egas y hay que decir que pertenece al gótico final. Y esta Capilla Real estaba dedicada, attention, quédense con esto porque esto es muy importante, a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista. Y seguramente está dedicada a los Juanes porque tanto el padre de Isabel como el padre de Fernando se llamaban Juan. Por eso dedican la capilla a tanto a San Juan Bautista como a San Juan Evangelista. Y ahora empiecen ya a pensar, y esto ya lo he comentado. Primera pregunta del examen. En el episodio de la fachada de la Catedral de Granada ya estuvimos hablando de San Juan Evangelista. ¿Cuál es el animal que simboliza a San Juan Evangelista? ¿Quién es el animal que simboliza a San Juan Evangelista? Lo vamos a dejar ahí, luego lo respondemos. Bueno, vamos a hablar de los Reyes Católicos. Miren, vamos a hablar de los Reyes Católicos y de su prole, madre mía. Miren, al príncipe Juan lo casan con Margarita de Austria, pero Juan muere enseguida. A Isabel, atención, la casan con un príncipe de Portugal llamado Alfonso de Portugal, pero Alfonso de Portugal muere y atención, a Isabel la casan con otro príncipe llamado Manuel I de Portugal, pero atención, Isabel muere y la reemplazan por otra hermana que es María de Aragón. Repito, a la hija Isabel la casan con un príncipe de Portugal llamado Alfonso de Portugal, Alfonso muere, lo sustituyen por Manuel I de Portugal, pero Isabel muere y entonces la sustituyen por otra hija de los Reyes Católicos, María de Aragón. Quien se haya quedado con esto es un auténtico crack, porque yo esto lo tengo que leer cada vez que lo repito. ¿De acuerdo? Luego tenemos a Catalina de Aragón, que la casan con Enrique VIII, ya saben el fatídico desenlace de este matrimonio. Y luego a Juana la casan con Felipe el Hermoso. ¿De acuerdo? Esta es la prole de los Reyes Católicos. Y bueno, lo que querían los Reyes Católicos eran casar a sus hijos con las distintas casas reales europeas, sobre todo, para aislar a Francia. Y ahora, ¿qué tenemos en la Capilla Real? En la Capilla Real tenemos un sepulcro. ¿De acuerdo? En la Capilla Real vemos un sepulcro. ¿Quién está en ese sepulcro? Tenemos a Isabel y Fernando. Allí están enterrados Isabel y Fernando. También están Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y también tenemos a Miguel de la Paz, un niño de 2 años, el pobre Miguel de la Paz que nace en 1498 y muere en 1500. ¿Quién es el pequeño Miguel de la Paz? Ese sepulcro tan pequeño, ¿a quién pertenecía? ¿Quién era este niño? Este niño era el nieto de los Reyes Católicos y era hijo de Isabel de Aragón y Manuel I de Portugal. Y miren, qué tragedia y qué mala suerte, y a veces la historia es determinada por el azar. La historia a veces es determinada por el maldito azar. Miren, si Miguel de la Paz hubiese sobrevivido, él hubiera heredado todos los reinos de la península ibérica. Hubiera heredado Castilla, hubiera heredado Aragón y hubiera heredado Portugal. Y aquí hubiésemos tenido esa unión ibérica. España y Portugal estarían unidas si Miguel de la Paz no hubiese muerto a los 2 años. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Es verdad que en 1580 Felipe II toma la corona portuguesa y lo hace por la fuerza, y ahí sí Felipe II realiza esa unión ibérica entre España y Portugal, pero fue una unión por la fuerza, fue una unión provisional que duró 60 años, luego España y Portugal se volvieron a separar, qué pena, ¿verdad? Pero en este caso, si Miguel de la Paz hubiese sobrevivido, hubiese sido una unión pacífica que probablemente hubiese perdurado en el tiempo. Y ahora vamos a hablar de Juana y de Felipe. Madre mía, vaya tragedia. Miren, ya saben, a Juana se le llama Juana la Loca, y hay que decir que, bueno, Juana la Loca la casan con Felipe el Hermoso y se tiene que ir a la corte de Felipe el Hermoso en Flandes, y parece que Juana la Loca efectivamente emocionalmente no era una persona estable.
estaba profundamente y obsesivamente enamorada de su marido Felipe el Hermoso, y parece ser que su marido, Felipe el Hermoso, era un picaflor que, bueno, pues tenía líos con media corte, y eso a Juana realmente la volvía loca. El ver que su marido tenía muchísimas amantes, eso a Juana la estaba enloqueciendo de verdad. Y pasó lo siguiente, resulta que en 1504 muere Isabel la Católica, reina de Castilla, madre de Juana, y Juana y Felipe vienen a Castilla a tomar la herencia de Isabel y a que Juana sea coronada reina de Castilla. Y pasó que Juana y Felipe estaban en Burgos, y allí Felipe el Hermoso, de manera repentina, enferma y muere. Y Juana se empeña en que Felipe el Hermoso debe ser enterrado en Granada. De manera que hay que llevar el cortejo fúnebre desde Burgos hasta Granada. O sea, hay que cruzar casi España entera, ¿no? Bueno, pues en uno de esos viajes, en una de esas noches, atravesando España, a Juana se empeña en que hay que abrir el sepulcro, hay que abrir la tumba de Felipe el Hermoso y hay que velar el cadáver. De manera que una noche a Juana se empeña en mitad del frío, en mitad del campo, oye, venga, hay que abrir el cadáver, y todos los nobles y todas las monjas que estaban acompañando el cortejo fúnebre se tienen que poner a velar el cadáver de Felipe el Hermoso. Aquí los sirvientes dicen, Juana está loca ya del todo, y se lo comentan al padre, Fernando el Católico. Y aquí Fernando el Católico toma la decisión de encerrar a Juana en Tordesillas, la encierra en una torre, y Juana la loca está 46 años encerrada en una torre. 46 años, encerrada por el padre. Fernando el Católico es quien manda encerrar a su hija, que iba a ser coronada reina de Castilla, ¿vale? Pues Fernando el Católico, su padre, quien manda a la hija Juana a estar encerrada en una torre. Y cuando llega el hijo de Juana, Carlos I, llega a España para tomar posesión de la herencia, Carlos I, futuro Carlos V, ¿de acuerdo? Cuando llega Carlos I va a visitar a su madre, ¿y qué hace Carlos I? Endurece las condiciones del encierro de Juana, de su madre Juana. O sea, Juana es encerrada por el padre y encerrada por su hijo. Ese es el destino de la pobre Juana. Y una de las cosas que se habla muy poco de Juana, y es que Juana es probablemente la mujer que ha dado a luz a más reinas y emperadores de la historia. Atención a la prole que tuvo Juana la loca. Miren, su hija Leonor fue coronada reina de Portugal y luego de Francia. Su hijo Carlos fue Carlos I de España y luego fue emperador, V de Alemania. Carlos I de España y V de Alemania. La hija Isabel fue reina de Dinamarca, Suecia y Noruega. El hijo Fernando tomó el imperio alemán una vez que Carlos abdica, fue su hermano Fernando quien es nombrado emperador de Alemania. Su hija María es reina de Hungría. Su hija Catalina es reina de Portugal. 4 reinas y 2 emperadores. Esos fueron los hijos de Juana la loca. Fíjense qué prole. 4 reinas y 2 emperadoras. Esto no se nombra mucho, es curioso, pero a mí es lo que más me llama la atención, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la simbología que tenemos en la Capilla Real. A la entrada de la Capilla Real tenemos el escudo de los Reyes Católicos. Tenemos el escudo de los Reyes Católicos, y el escudo de los Reyes Católicos está sostenido por un animal. ¿Qué animal? El águila. El águila, que es símbolo de San Juan Evangelista. ¿De acuerdo? Tenemos el escudo de los Reyes Católicos sostenido por el águila de San Juan, que parece ser que era el símbolo de Isabel la Católica. ¿De acuerdo? Esto, si vas por Granada, lo verás continuamente. El águila de San Juan sosteniendo el escudo de los Reyes Católicos. Y vemos en el primer y cuarto cuartel de ese escudo los símbolos de Castilla y León. Y en el segundo y tercer cuartel vemos los símbolos de Aragón y Sicilia. Es decir, es un escudo que une los territorios tanto de Castilla, de Isabel, y Aragón de Fernando. O sea, es un escudo que une a tanto a Isabel I de Castilla como a Fernando II de Aragón, ¿vale? Y rodeando ese escudo tenemos 2 símbolos también maravillosos. Tenemos el símbolo de Isabel, que son el haz de flechas atadas. Al lado de ese escudo vemos el haz de flechas atadas. ¿Y por qué el símbolo de Isabel son las flechas atadas? Porque toma
toma la primera letra de las flechas, es la F de su marido Fernando. Es decir, Isabel toma un símbolo que homenajea a su marido Fernando. ¿Y cuál es el símbolo de Fernando? El yugo y una cuerda desatada. ¿Y por qué toma como símbolo el yugo? Porque la primera letra, la Y, era la primera letra de su esposa Isabel. O sea, Fernando toma un símbolo que homenajea a su esposa Isabel. Y el significado de este yugo, y este yugo es interesante, ¿no? Este yugo y esa cuerda desatada hace referencia al nudo gordiano. Dice la leyenda que Alejandro Magno, cuando conquista lo que hoy es la actual Turquía, pasó por una región llamada Frigia. Y ahí había un templo, y en ese templo había un yugo, ya saben que es ese aparato, esa madera que se le coloca a los bueyes en el cuello para que tiren del carro, y junto a ese, y alrededor de ese yugo había un nudo, una cuerda, y en esa cuerda había un nudo que no se podía deshacer. No se podía deshacer. Y decía el oráculo que aquella persona que deshaciese el nudo podría conquistar toda Asia. Entonces Alejandro Magno llegó y dijo, hombre, Alejandro Magno quería conquistarlo todo. Alejandro Magno quería conquistar el mundo entero. Alejandro Magno no tenía límite, su ambición no tenía límite. Entonces Alejandro Magno empezó a intentar deshacer el nudo. No podía. Alejandro Magno se cansó, cogió su espada y le pegó un corte al nudo. Y dijo, ¿qué más da? ¿No? ¿Qué más da? He deshecho el nudo. Le he pegado un corte, vale, sí, pero al final he deshecho el nudo, que es de lo que se trataba. Y bueno, Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido. Y Fernando pues quería imitar a Alejandro Magno, y por eso su símbolo es ese nudo gordiano desatado, ese nudo gordiano deshecho. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que tengo un montón de proyectos relacionados con la historia y la educación, y lo mejor es que me sigas en mis redes sociales. En YouTube, TikTok, Instagram y Facebook soy el Profesor Inquieto, y en Twitter el Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.